¿Quién era este hombre? ¿Y por qué multitudes dejaron sus casas solo para escucharlo? No tenía ejército, no tenía palacio, no tenía riquezas, y aún así, su voz pesaba más que la de los poderosos. Antes de que Jesús pronunciara su primer mensaje público, ya había un clamor encendido en los caminos secos de Judea, una llamada que despertaba conciencias y sacudía corazones. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy abrimos un pergamino que huele a desierto, a oración y a valentía. Bienvenido a Pergaminos Abiertos, también conocido como Penet Scrolls. Y si alguna vez te has sentido pequeño frente a un mundo que grita, esta historia te va a recordar que Dios usa voces simples para preparar caminos eternos. Juan el Bautista no aparece como un personaje cómodo. Su vida incomoda porque exige decisión. No solo anuncia esperanza, también confronta pecado. No busca seguidores, los entrega. No busca aplausos, busca obediencia. Y su misión no era construir un nombre, sino señalar un nombre. Pero su historia no comienza a la orilla del Jordán. Comienza en silencio. Comienza con dos personas mayores, fieles, cansadas de esperar, y aún así, perseverando en la presencia de Dios. Comienza con un altar, con incienso subiendo como oración, con un hombre que sirve sin ver respuesta, y con una mujer que ora sin perder la fe. Y en ese lugar donde el mundo no mira, Dios escribe el inicio de un profeta, un hombre escogido antes de nacer, un mensajero destinado a preparar el camino del Señor. En Jerusalén, dentro del ritmo sagrado del templo, vivía Zacarías, un sacerdote de una división antigua, un hombre acostumbrado a la disciplina de la adoración. Su esposa, Elizabeth, también venía del linaje sacerdotal. Eran conocidos por su rectitud, por caminar con reverencia, por no jugar con la fe ni negociar la verdad. En una época donde muchos se acomodaban a lo conveniente, ellos se mantuvieron firmes. Pero había una herida silenciosa en su casa. No tenían hijos. Y no era solo una tristeza privada. Era un peso público. Era el tipo de dolor que la gente comenta, el tipo de espera que se vuelve larga. El tipo de pregunta que regresa por las noches. Y aún así, no se apartaron, no se endurecieron, no dejaron de servir. Zacarías seguía cumpliendo sus turnos. Elizabeth seguía orando. Quizás algunas oraciones ya eran susurros, quizás algunas lágrimas ya eran costumbre, pero su fidelidad no se quebró. Y eso es importante, porque muchas veces pensamos que el favor de Dios se nota rápido, pero aquí vemos otra cosa. Vemos un favor que se está preparando en silencio. Entonces llegó un día que parecía uno más, pero el cielo lo tenía marcado. Por sorteo, Zacarías recibió un honor que muchos sacerdotes soñaban y casi ninguno obtenía: entrar al lugar santo para ofrecer incienso. Mientras el pueblo oraba afuera, él caminó hacia adentro con temor reverente. La luz temblaba sobre el oro, el aroma llenaba el aire, y en ese instante, cuando todo parecía rutina, el mundo invisible se abrió. A la derecha del altar apareció un mensajero del cielo. No fue una impresión ni un pensamiento, fue una presencia. Y Zacarías sintió lo que cualquier ser humano siente cuando lo eterno irrumpe en lo cotidiano: miedo. El mensajero se presentó con autoridad. Era Gabriel, enviado desde la presencia de Dios, y lo primero que hace el cielo cuando nos visita es calmar el corazón. No temas, tus oraciones han sido escuchadas. Tu esposa dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. No era solo un bebé, era una misión con piel. Gabriel habló de una vida apartada, de un corazón lleno del Espíritu, de una tarea profética que no se podía fabricar con educación ni con influencia. Juan sería grande delante de Dios, sería un llamado viviente a la pureza, sería una voz que haría volver a muchos, una voz con el fuego antiguo, como el de Elías, una voz que prepararía un pueblo listo para recibir al Señor. Zacarías escuchó lo imposible, y por un momento, su mente midió la promesa con la regla de la edad. Somos viejos, ella ya no puede. ¿Cómo puedo estar seguro? No fue una pregunta curiosa, fue una duda defendida. Y Gabriel respondió como quien no viene a discutir, sino a declarar: yo estoy delante de Dios, yo fui enviado a hablarte, y como no creíste, guardarás silencio hasta el día en que esto se cumpla. Zacarías salió al atrio, pero no salió igual. Su boca no podía hablar, su lengua no obedecía. El pueblo entendió que algo había ocurrido. Un encuentro con lo divino deja marcas. Y mientras él vivía su silencio, el milagro avanzaba. Elizabeth concibió, y en lugar de anunciarlo al mundo, se escondió por un tiempo, como quien protege una joya.
5 meses de asombro, de gratitud, de lágrimas distintas. El Señor me miró, me quitó la vergüenza. Así trabaja Dios muchas veces. Cuando parece tarde, Él llega. Cuando el mundo etiqueta tu historia, Él la reescribe. Y cuando no tienes palabras, Él sigue cumpliendo su palabra. Cuando llegó el momento del parto, la casa se llenó de alegría. Vecinos, familiares, miradas emocionadas. No era solo un nacimiento, era una respuesta esperada por años. Un recordatorio de que el cielo no se ha olvidado de los que perseveran. Al octavo día, la familia se reunió para cumplir la costumbre, y todos asumieron lo mismo. Se llamará Zacarías. Es lo normal, es lo lógico, es lo tradicional. Pero Elizabeth habló con una seguridad que no venía del ambiente. No, se llamará Juan. Hubo confusión. ¿Cómo, si nadie en la familia se llama así? Entonces miraron al padre, el hombre silencioso. Le acercaron una tabla, y Zacarías escribió despacio, como quien obedece con temblor. Su nombre es Juan. En ese instante, la boca se abrió, la voz regresó, y las primeras palabras no fueron quejas, no fueron explicaciones, no fueron historias de orgullo, fueron alabanza. La casa se llenó de reverencia, el rumor se extendió por las colinas, y la gente empezó a preguntarse lo mismo. ¿Qué será este niño? Zacarías, lleno del Espíritu, habló sobre su hijo con una profecía que parecía cántico. Dijo que Juan sería profeta del Altísimo, que iría delante del Señor, que prepararía el camino, que anunciaría salvación y perdón, que guiaría a los que viven en sombra hacia la paz. Juan creció, pero no creció buscando comodidad. Creció con propósito. No fue moldeado por los salones del poder, sino por el silencio de Dios. Y cuando llegó el momento, no fue hacia la ciudad para hacerse famoso, fue hacia el desierto para hacerse fiel. Hay llamados que nacen en una casa pequeña, pero resuenan en una nación entera. Y cuando Dios decide encender una voz, ni la edad, ni la esterilidad, ni el tiempo pueden detenerlo. Los años pasaron, y Juan eligió lo que casi nadie elige. En vez de la seguridad de una vida común, abrazó la intemperie del desierto. No era escapismo, era preparación. Allí, lejos del ruido, su vida se volvió una señal. Su ropa era sencilla, áspera, sin apariencia de prestigio. Su alimento era humilde, lo que el desierto ofrece. Su mensaje, en cambio, era imposible de ignorar. No venía a entretener, venía a despertar. Y el momento era perfecto. El pueblo estaba cansado. Roma apretaba con impuestos y control. La religión se había vuelto una fachada para muchos. Había hambre de Dios, pero también confusión. Había expectativas del Mesías, pero también miedo. Entonces, desde el desierto, la voz se levantó. Arrepentíos, vuelvan, enderecen el corazón. El reino se ha acercado. Y algo ocurrió. La gente comenzó a moverse. Campesinos, soldados, cobradores, familias enteras. No eran solo curiosos, eran personas buscando limpieza por dentro. Juan los recibía en el Jordán, no como un ritual vacío, sino como una confesión pública, un acto que decía, quiero cambiar, quiero volver, quiero empezar de nuevo. Y su predicación era firme, pero no sin esperanza. No se trataba de condenar por condenar, se trataba de preparar. A los que se creían seguros por su apellido espiritual, Juan los sacudió. No basta decir, yo vengo de una línea santa. Dios busca fruto, busca sinceridad, busca verdad. Juan no estaba construyendo su ministerio, estaba preparando un camino. Y esa es una de las marcas más hermosas de su vida. No quería que la gente se quedara con él. Quería que la gente se encontrara con el que venía después. Uno más poderoso, uno más santo, uno que no solo lava por fuera, sino que enciende por dentro con espíritu y fuego. Un día, entre la multitud, llegó Jesús, no entró con escoltas, no hizo espectáculo, se acercó con una calma que parecía autoridad. Juan lo miró, y todo en él se estremeció, porque Juan no predicaba ideas. Juan había sido preparado para reconocer a una persona. Sintió un peso santo, y por un instante, quiso retroceder. Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Cómo vienes tú a mí? Pero Jesús lo guió con una obediencia tranquila. Hagámoslo así, para cumplir lo que corresponde delante de Dios. Juan lo condujo al Jordán. El agua corrió alrededor de ellos como si el tiempo se hubiera detenido para observar. Y cuando Jesús salió del agua, el cielo respondió. No fue un detalle invisible, fue una señal. El Espíritu descendió sobre él como una confirmación divina. Y una voz desde lo alto declaró aprobación.
Era como si el Padre mismo estuviera presentando al Hijo ante el mundo. Ese momento no solo marcó el inicio público del ministerio de Jesús, también marcó el cumplimiento del ministerio de Juan. Por años, Juan había preparado corazones. Por años, había llamado a arrepentimiento. Por años, había señalado hacia adelante. Y ahora, el señalado estaba allí. Después, Juan lo testificó con claridad. Yo vi al Espíritu reposar sobre él, y entendí que este es el escogido de Dios. Más adelante, mientras estaba con discípulos, Juan vio a Jesús acercarse y lo proclamó con palabras que resumen el destino del mundo. Ahí está el Cordero de Dios. Y lo asombroso es lo que pasa luego. Dos de sus discípulos lo dejaron y siguieron a Jesús. Y Juan no se ofendió, no los persiguió, no los manipuló, se alegró, porque el verdadero siervo de Dios no se aferra a la atención, la dirige. Este es el corazón de Juan. Un corazón que no compite con Cristo, un corazón que se hace pequeño para que el Salvador sea grande. Con el tiempo, el ministerio de Jesús creció, y algunos alrededor de Juan se inquietaron. Maestro, ahora todos van donde él. Y Juan respondió con una sabiduría que corta el ego de raíz. Nadie recibe nada si no le es dado del cielo. Yo no soy el Mesías, yo fui enviado delante de él. Luego, Juan pintó una imagen simple. El novio recibe la novia. El amigo del novio se alegra solo con escuchar su voz. Y Juan dijo algo que todavía hoy debería ser una oración en nuestros labios. Él debe crecer, yo debo menguar. Esa frase no es derrota, es libertad, es comprender el orden correcto del reino. Pero Juan no solo fue humilde, también fue valiente. Su mensaje no cambiaba según el público. Cuando vio pecado en lugares altos, lo nombró. Y eso lo llevó a confrontar a Herodes, un gobernante que vivía en desorden moral. Juan le dijo que no era lícito tomar a la mujer de su hermano. Ese tipo de verdad no se aplaude en palacio. Herodías lo odiaba. Quería silenciarlo. Herodes, por miedo al pueblo y por temor a la reputación de Juan, lo mantuvo preso en una fortaleza. Y así, la voz del desierto quedó encerrada entre muros. Pero aún desde la prisión, el mensaje de Juan seguía resonando, porque cuando una verdad nace en Dios, no depende de micrófonos. Entonces llegó el banquete de cumpleaños. Música, risas, orgullo, una danza que agradó al rey, y una promesa impulsiva frente a todos. Pide lo que quieras. Y la madre susurró su veneno. En una sola petición, la oscuridad intentó cobrar lo que no pudo derrotar con argumentos. Y Herodes, atrapado entre su orgullo y la mirada de sus invitados, tomó una decisión que lo marcaría para siempre. Juan fue ejecutado en la prisión. Y su final nos duele porque era un hombre justo. Pero su final también nos enseña que la fidelidad no siempre es segura. Y aún así vale la pena. Sus discípulos recogieron su cuerpo y lo sepultaron con respeto. Y cuando Jesús escuchó la noticia, se retiró a un lugar solitario. El Salvador también lloró por su mensajero. La vida de Juan fue una línea recta hacia el propósito. Desde su anuncio milagroso, hasta su voz en el desierto, hasta su humildad al señalar a Cristo, todo apuntaba a lo mismo: preparar el camino. Y aquí está la lección para nosotros hoy. Juan no fue grande por su ropa, ni por su comida, ni por su estilo. Fue grande por su obediencia. Fue grande porque dijo la verdad cuando era incómodo. Fue grande porque no buscó ser el centro. Fue grande porque disminuyó sin amargura. Y porque prefirió la aprobación de Dios sobre la comodidad de los hombres. Tal vez tu llamado no te lleve al Jordán. Tal vez no tendrás multitudes. Pero sí tendrás momentos donde debes escoger entre callar o ser fiel. Entre encajar o obedecer. Entre vivir para tu nombre o vivir para el nombre. Que la voz de Juan te recuerde esto. Prepara tu corazón. Endereza tus caminos. No te conformes con una fe superficial. Y cuando veas a Cristo, señálalo con tu vida, con tu carácter, con tu verdad. Si este pergamino habló contigo, suscríbete a Pergaminos Abiertos y a Open Scrolls, deja un comentario con lo que más te impactó. Y comparte este video con alguien que necesite volver al camino. Nos vemos en el próximo pergamino.